Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este su espacio de la Fundación Elena Poniatowska. Muchísimas gracias a las participantes de esta mesa de centralizar la escritura, sacar la escritura del DF, el DF no sea el gran homogéneo a donde exista la escritura, de jóvenes figuras, escritoras que vale la pena leer, vale la pena escuchar. Y les agradecemos profundamente que estén aquí, les agradecemos porque este es su espacio, esta es su fundación, es una fundación de mujeres para mujeres y de escritoras para escritoras. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar en un espacio libre que es de ustedes. Gracias Esther García, gracias Priscila Palomares, gracias Monserrat Acuña, gracias Carmen Ávila, gracias Delia de la Cerda. Las dejo en su espacio, en este espacio virtual y espero verlas dentro de poco. Estamos en Nuevo León, en Aguascalientes, en Querétaro, en Coahuila, en toda la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Comenzamos este proceso de estas mesas de diálogo. Muchísimas gracias a la Fundación Elena Poniatowska por esta ayuda tan grande, este soporte y este apoyo al mapa de escritoras mexicanas. Ha sido un proyecto pues realmente que está nuevo, salidito del paquete. Hemos mapeado cerca de 280 autoras, llevamos casi más de 20,000 visitas, las cuales agradecemos muchísimo. Agradezco mucho la confianza que han tenido todas las autoras al mandar su semblanza y al apoyar este proyecto. A las autoras que ahora nos acompañan, este proyecto es precisamente, como ya bien habían dicho el director de la fundación, que también agradecemos mucho, de descentralizar las escrituras, descentralizar la literatura y abrir el panorama acerca de la escritura que se está haciendo por mujeres a lo largo y ancho del país. Bien, ahora para comenzar con las participantes, es hablar un poco acerca de su trabajo literario, en qué zonas del país estamos, hablar acerca de sus procesos creativos como mujeres escritoras a lo largo y ancho del país. Entonces empezaríamos con Pris Palomares. Muchas gracias, Pris, por estar aquí con nosotros. Hola, pues muchas gracias a ti por la invitación, Esther, y también muchas gracias pues, a la Fundación por el espacio. Y estoy muy emocionada de estar aquí realmente y de estar con mujeres que escriben, que eso es algo muy bello y que hace mucha falta. Entonces, bueno, pues muy emocionada. Yo soy de Nuevo León, soy de Monterrey, una ciudad que está en el norte, muy cerca de Coahuila. Y bueno, ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México, pero llevo más tiempo en cuarentena que lo que pude vivir aquí, nada más no me regreso porque ya pagué la renta. Entonces, bueno, pues sí, he emigrado buscando como nuevas oportunidades y también pues por ciertas cosas políticas que estaban pasando en Monterrey. Pero hablando de literatura, yo en el 2017 publiqué mi primera novela, que se titula Champú, y el Champú es un burdel en Monterrey, que de hecho está al lado de la Casa de la Cultura, y yo por eso lo conocí, porque todo el mundo se pasaba de un lado al otro. Y pues a lo que voy con esto es como, creo que lo que yo he podido escribir en mi narrativa siempre ha sido partiendo de Monterrey. Yo escribo de Monterrey, mi imaginario, o sea, es en Monterrey, mis personajes están en Monterrey. Y se me ha hecho como muy loco porque pues sí estudié letras y las lecturas que nos ponen en letras. Cuando conocemos México o cuando tenemos como literatura mexicana, pues conocemos México a través de la Ciudad de México. O sea, un libro muy famoso es como José Emilio Pacheco, ¿no? ¿Cómo estamos conociendo México? A través de la Ciudad de México, o sea, a través de una visión muy centralizada. Y no que esté mal, la verdad es que hay muchos libros que son sobre la Ciudad de México y sí me gustan, pero se me hace como muy valioso poder leer, o más que leer, escuchar historias, porque las historias están como, pues desde en el Twitter o desde que hablas con las personas, desde lo que ves, no nada más están en los libros, ¿no? Hay gente que luego nos ponemos a escribir, pero también están en otros espacios. Y se me hace como muy lindo y muy importante empezar a conocer este país
desde esta diversidad de historias y de esta diversidad de miradas que no nada más estén en el centro. Y pues bueno, eso ha sido para mí un poco descentralizarlo, o sea, buscar lecturas donde podamos conocer las mismas realidades, pero de distintas perspectivas y que no sean nada más como del mismo lugar. Y bueno, ya si nos queremos poner todavía, eso es como descentralizar, ¿no? Y luego podemos meter pues ya la cuestión del género, ¿no? O sea, empezar a leer mujeres que están, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que pueden descentralizar estas narrativas. Y no sé si eso contesta la pregunta, Esther. Sí, claro, perdón, es que como que no pude quitarlo del micrófono. Bueno, cerca de esta como visión acerca del trabajo de escritura que se está haciendo con las mujeres, también ahondamos en este trabajo de que no solamente está el trabajo literario, no solamente somos escritoras, muchísimas trabajan en otras áreas distintas, no solamente ese es el trabajo de la escritura, muchísimas son ingenieras, muchísimas son abogadas, muchísimas son químicas, etcétera, ¿no? Hay un amplio bagaje de profesionales dentro de este campo literario, pero también está este trabajo que es ser madre. Entonces, Carmen, no sé si podrías hablarnos un poco acerca de tu trabajo literario, lo que has hecho dentro y fuera de Saltillo, en Coahuila, y cómo han sido estos procesos a lo largo del tiempo desde que iniciaste, pero también ahora cómo ha evolucionado esto siendo madre, escritora y en demás trabajos que has tenido y en que te has desarrollado. Mis ojeras van a hablar por mí. Ah, no. Y las arrugas y las canas. No, pues, antes que nada, de nuevo, te agradezco mucho que hayas hecho este gran trabajo que es, porque hicimos una chambota bien grande de mapear todas las escritoras de México, y que pronto, pues, yo creo que después tu trabajo se va a extender y vas a mapear a las escritoras mexicanas que andan en Estados Unidos o Canadá. Me contactó una amiga que es escritora mexicana, originaria de Monterrey, por cierto, Adelaida Caballero, que vive en Suecia, y me dice, oye, es que yo me siento muy lejos del país y yo quiero estar en el mapa. Le dije, sí, pero, o sea, primero va a mapear las escritoras mexicanas y luego después yo creo que su trabajo se va a extender hacia otras latitudes, así que espérate, no te desesperes. Y me dijo, bueno, muchas gracias por el chisme, ya estoy bien contenta. Bueno, sobre la descentralización, yo quiero decir un punto sobre la descentralización, y la verdad es que es bueno, yo la veo como algo como una desgracia, ¿no? No haber nacido en el DF. ¿Por qué? Porque naces en el DF y tienes más oportunidades de cosas culturales que no tienen en otras partes del país. Entonces sí creces con esa falta, ¿no? Pero pues después las puedes compensar. Yo he pasado muy pocas temporadas en el DF, creo que a lo mejor viví unos 3 meses ahí por un proyecto antes de partir a Japón, por una beca que recibí, luego me regresé a México, y pues no, eso no fue suficiente para conocer el centro del país, y también a través de la escritura, pues no, a través de la literatura más bien dicho, no lo conozco. Pero, sin embargo, pues creo que los escritores del norte del país tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Y las escritoras también. Estaba pensando, por ejemplo, que estaba viendo la obra de Cormac McCarthy, que me gusta mucho, la verdad, y gran parte de su obra sobre México habla sobre el norte del país, y habla de ciudades como Saltillo, de ciudades como Monclova, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, y creo que como un autor norteamericano creó esta obra tan maravillosa y tan bonita sobre México, hablando específicamente del norte del país. Y creo que nosotros como escritoras, no, estoy hablando de las del norte, yo sé que ustedes van a tener otras cosas que decir sobre el centro y sur del país, pero creo que si él ha hecho esta obra tan maravillosa del norte del país, pues nosotros también tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo. Descentralizar la escritura, pues es eso, ¿no? Hablar
de nuestros lugares donde vivimos que también son interesantes, ¿no? No todo pasa en el DF. También tenemos muchas cosas que contar, y si un gringo vino de mojado a la inversa y estuvo acá en ¿cómo se llama? El Saltillo, creando sus novelas, pues creo que nosotros también tenemos muchas cosas que contar, más que nuestro papá Cormac McCarthy, ¿no? Y hablando un poco sobre la maternidad, bueno, para no quitarles el tiempo a las demás, quiero decirlo un poco rápido. Sí me ha costado mucho trabajo, la verdad. Yo fui madre, pero ya, híjole, ya a los 35, o sea, no era una chavita. Ya había escrito gran parte de muchas, no gran parte de mi obra, ¿verdad? Porque espero que todavía me falta escribir más, pero sí había escrito varios libros. Entonces, la maternidad, la verdad, sí me ha costado un poco trabajo, más porque, pues ya a los 35 empecé a ser mamá y ya no tienes la misma energía, la verdad, de hacer las cosas. Entonces, es un poco difícil para mí compaginarla. Yo creo que si hubiera sido mamá más joven, tal vez no hubiera escrito tanto o hubiera escrito menos, pero pues también ser mamá ha influido en mi obra. Los últimos poemarios que he escrito se ve el reflejo de la vida con mi hijo, ¿no? Y lo que me ha dado él, que ha sido una visión pues muy diferente a la que yo tenía. O sea, él es como un científico para mí o un filósofo, entonces me hace ver las cosas de manera diferente, y mucha ahora la escritura que estoy haciendo se refleja ahí en la maternidad. Un poquito para continuar con Dalia. Dalia, pues yo conozco más o menos como los procesos que has llevado en la escritura. Estuvimos en una temporada en el Conca, no estuvimos en el mismo porque yo estaba en poesía y tú estabas en narrativa, pero sin embargo trabajaste libros muy interesantes, has trabajado libros muy interesantes en lo que es el Conca, dándole voz a las mujeres que han sido silenciadas. Aparte, Dalia es una activista, es feminista, es filósofa. Entonces, Dalia, quisiera yo que les hablaras un poco a nuestros espectadores, a nuestro público que está ahorita con nosotras, acerca de todo lo que ha sido tu proceso en cuanto a todas estas áreas que han convergido en tu escritura, al libro y al premio que acabas de ganar. ¿Cómo ha sido a partir de estas experiencias tu escritura? Y se ha compaginado un poco los procesos que llevas también como activista social, el feminismo, si están mezclados o si son hay brechas. ¿Qué es lo que puedes decirnos en torno a la escritura que estás haciendo tú en Aguascalientes? Hola, buenas tardes a todas. Gracias por la invitación, Esther. Gracias por compartir, compañeras, y pues gracias a las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Pues verás, bueno, yo soy activista, soy codirectora de una organización que se llama Morras y el Morras. Nosotras trabajamos específicamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Nuestro proyecto como más importante se llama Aborta Segura, donde damos información y acompañamiento a mujeres que deciden abortar en contextos donde el aborto es ilegal. Y nuestro trabajo de derechos sexuales y reproductivos lo enfocamos en mujeres de las periferias, en mujeres, bueno, son más bien adolescentes de secundaria y de preparatoria que viven en las periferias. Yo empecé a escribir antes de acercarme al feminismo como una postura política, ¿no? Yo creo que desde el momento en que empiezas a escribir o tienes la intención de escribir, es que ya tienes por ahí la semillita de la emancipación sembrada en algún lado, y solo te falta como trasladarlo a la politización o posicionarte como feminista. Y posicionarme como feminista sí cambió y ha ido cambiando mi forma de narrar o de escribir, o los propósitos que yo tengo al escribir. Cuando yo inicié en el feminismo, inicié pues en el ala más radical del feminismo, y yo quería escribir sobre los asesinatos de mujeres en México, quería denunciar la injusticia, pero además quería hacerlo desde afuera de las instituciones, ¿no? Yo decía, con las instituciones nada, yo quiero ser completamente independiente, quiero ser autónoma, autopublicarme, no quiero que mis libros me generen dinero, pero después fui cooptada por las instituciones, no es broma. Después me empezaron a dar las becas del Estado y dije, oh, no, mejor ya, Dios.
todo eso. Adiós, feminismo autónomo, no quiero verte nunca más. No, pero después de esto no fue precisamente las becas, sino que fue los procesos mismos del activismo, ¿no? Que empecé a, digamos que mi organización civil era una colectiva feminista muy pequeña y yo a la mano de que empezaba a llevar la coordinación de esta organización civil, que era una colectiva feminista, empezaba a escribir, entonces fue como creciendo de la mano mi carrera literaria del activismo. Entonces fueron nutriéndose y fue modificando mi perspectiva de ambas cosas conforme fue la trayectoria, ¿no? Y esto fue, por ejemplo, que empezamos en la organización a tener apoyo de organizaciones que se dedican a donar no solamente recursos económicos, sino toda una red de recursos para las mujeres activistas. Entonces empecé, por ejemplo, a recibir capacitaciones por parte de otras organizaciones que nos decían, cobren, está bien cobrar. A veces hay días que no duermes durante todo un día, estas 12 horas acompañando un proceso de aborto. Eso es trabajo, el capitalismo y toda la capitalización y la feminización de los cuidados y del trabajo femenino en general te han hecho creer que tu trabajo no es válido, que tu trabajo no tiene por qué ser redituado, pues cobren, aprendan a ponerle un precio a su trabajo y a valorar su trabajo. Entonces todo esto empecé a trasladarlo un poco a la literatura, porque al principio me sentía muy culpable por recibir becas literarias, a pesar de que las becas para las mujeres representan, como decía Esther en una publicación, un cuarto propio, porque muchas veces nos dan la posibilidad de dejar de trabajar para poder dedicarnos a escribir, cosa que las mujeres no tenemos mucha oportunidad porque tenemos jornadas laborales extendidas. Pues yo empecé como a ver en estas becas ya no como si yo estuviera aprovechándome del feminismo o lucrando con el feminismo, sino una posibilidad de poder escribir y de que mi trabajo fuera reconocido y de que mi trabajo fuera redituado, ¿no? Y también este cambio de perspectiva, porque no es lo mismo militar en el feminismo, por ejemplo, yendo a unas marchas o compartiendo información en Twitter, que ya yéndote a la realidad, ¿no? Ir, por ejemplo, a las colonias periféricas a tallerear con mujeres que tienen todo en contra, que tú puedes ir a tratar de hablar de derechos sexuales y reproductivos y aborto, pero sabes que si esa chica ya está en preparatoria en una colonia donde no hay alcantarillado, es que ya tuvo, o sea, que ella ya es una sobreviviente y una cabrona, porque tuvo que sortear un chorro de obstáculos para llegar a primer semestre de preparatoria. Y sabes que posiblemente sus sueños no puedan concretarse porque tiene todo en contra, la familia, el contexto, el sistema educativo. Entonces desanima muchísimo y eso y interfiere mucho, interfirió y marcó mucho mi carrera literaria. Yo al principio sí quería que mis cuentos o mis textos fueran completamente feministas o que tuvieran este argot o terminología feminista. O sea, sí quería mencionar la palabra patriarcado en mis cuentos, ¿no? Pero cuando estuve en contacto con todas estas mujeres que vi lo que es el patriarcado de una forma más orgánica, decidí que también mis textos fueran más orgánicos y que las personas que los leyeran entendieran cómo nos afecta a las mujeres, no solo la categoría sexual, sino también la categoría racial y la categoría de raza y cómo estas se interseccionan haciendo nuestros procesos, nuestros contextos, nuestra vida mucho más complejos. Entonces, esto ha sido un poco de lo que se ha tratado mi evolución literaria. El trabajo que desarrollo como activista ha influido en la literatura, ¿no? En el libro, por ejemplo, bueno, se puede ver un poco la diferencia de lo que empecé a escribir, donde sí ya era, sí se notaba un poco más ahí la influencia feminista teórica, a lo último que escribí, donde ya no menciono absolutamente nada de terminología feminista, pero sí sigue teniendo una postura política los textos que escribo. Y mi objetivo era ¿no? Que se pudiera, que al leer mis textos entiendas las violencias específicas que se viven en ciertos contextos, pero yo sin recurrir a toda la terminología feminista. Y sobre todo me interesaba que las mujeres a las que yo tallereaba o con las que yo iba a tallerear se sintieran interpeladas, identificadas y representadas por mis historias. Muchas gracias, Dalia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me he metido aquí un poco
subrepticiamente por el Internet. El Internet de Esther tuvo un pequeño problema, entonces en lo que logra reconectarse, pues me encantará estar platicando con ustedes y escucharlas. Montserrat, si no mal entiendo, eres también editora, vives en Querétaro y escritora. Entonces nos encantaría que, siguiendo con la lógica que llevaba esta charla, nos platicaras acerca de tu proceso creativo, nos platicaras acerca de lo que significa desde Querétaro, desde un contexto ya distinto al del norte, en el que algunas de ustedes trabajan y crean. ¿Qué significa estar en esta doble trinchera de la creación literaria? Ok, bueno, muchas gracias a la Fundación. Muchas gracias a Esther, que no está presente virtualmente, y pues también celebrar que existe el mapa de escritoras mexicanas, ¿no? Al de comenzar. Les voy a contar un poco de mi experiencia como escritora y al mismo tiempo también como los intentos por difundir estas escrituras que son periféricas desde dos trincheras, una desde el proyecto del periódico Las Señoras como editora, que comenzó como un blog y que ahora es una editorial, y como desde esto que es a veces muy, muy criticada, que es la academia, pero pues desde la trinchera de la crítica literaria, cómo podemos abordar y cómo podemos crear otros espacios posibles para pensar estas escrituras que obviamente se encuentran lejos del canon. Esto es una reflexión pues muy breve, pero que a mí me terminó, cuando estaba preparando, pues me terminó llevando a más preguntas que respuestas, entonces espero que podamos hablar un poco de eso. Antes de comenzar, me gustaría establecer desde qué espacio estamos escribiendo las mujeres que vivimos en Querétaro. Escribo desde una ciudad que está a 2 horas y media de Ciudad de México, si no hay mucho tráfico, una ciudad donde esterilizar forzadamente a una mujer, igual que en otros 17 estados, no significa un delito. Una ciudad donde se debate la objeción de conciencia, que sabemos que no es más que otra estrategia para negar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres, ¿no? Como es el aborto. Entonces, estas condiciones materiales de realidad de las mujeres que escribimos acá, pues establecen ya de por sí condiciones distintas a las de las mujeres que viven en Ciudad de México, que si bien no tienen resuelto todos los temas de violencia sexual, etcétera, pues sí al menos tienen acceso a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, ¿no? Entonces, pensar eso es también darnos cuenta que existen otras formas de experiencia de ser mujer, otras vivencias, y que escribir desde acá, pues justo politiza esas vivencias porque las visibiliza, ¿no? Cuando pensamos en centros y periferias, yo inmediatamente pienso pues en todo el pensamiento decolonial, pienso en Aníbal Quijano, ¿no? Que dice que para que Europa se erigiera como centro, fue necesario que creara una periferia que era América. Entonces, hay una relación dialéctica que es lo que genera que exista centros y existan periferias. Entonces, si nuestra medida fuera como el escritor que es hombre, que es blanco, heterosexual, de mediana edad, que es burgués, que es neurotípico, o sea, como todas esas cualidades hegemónicas, pues podría decirse que sí, que mi escritura es periférica, porque pues me encuentro en una ciudad del interior de la República, porque soy mujer, porque soy joven, y etcétera, ¿no? Pero pues también es interesante pensar que dependiendo del enfoque también sería importante pues decir que mi experiencia no es una de las más invisibilizadas, que en realidad hay voces que están en la periferia que es más complicado que tengan acceso al circuito literario que las visibiliza, porque hay ausencias sintomáticas que responden a criterios de raza, género, clase, registro lingüístico, lengua, etcétera, que invisibilizan esas escrituras. Entonces, para mí era como muy importante también mencionar esto, ¿no? Como que si bien estoy hablando desde una periferia, pues hay distintas periferias e incluso como hay centros distintos, además del criterio de Ciudad de México. Para mí, mi experiencia como escritora, creo que ha sido una de las cosas en donde más veo como esta exclusión,
es en todas las instancias de legitimación del campo intelectual, ¿no? Entonces, estos espacios, por ejemplo, el acceso a becas, el acceso a publicación y el acceso a financiamientos, suele responder también a criterios en donde quienes obtienen las becas suelen estar más, o es más probable que sean aquellas personas que están dentro de este centro y que se encuentran en una posición pues hegemónica, ¿no? Y en este ejemplo tan simple, pues está, por ejemplo, la cifra que han visibilizado las compañeras de Mujeres Juntas Marabunta, de que el 27% de los libros de Tierra Adentro son escritos por mujeres, ¿no? Entonces hay una brecha en el ámbito editorial, hay una brecha en jurados, o sea, como todo eso dificulta que nuestras escrituras como mujeres sean visibilizadas. No obstante, a pesar de que existe esta brecha de género, creo que es importante pues visibilizar que nosotras mismas hemos creado nuestros propios espacios como un tercer espacio, y estas iniciativas que son hechas desde mujeres, como justo lo es el mapa de escritoras mexicanas o como lo es el periódico de las señoras, lo que intentan es visibilizar a otras mujeres. Si yo les hablara un poco de esas iniciativas dentro de un estado como el Querétaro, necesariamente tendría que mencionar Lumbre entre las hojas, de la poeta Marta Favila, que es una escritora de aquí de Querétaro, y justo es un encuentro en el que inició como un encuentro pues así estatal, que aglutinaba a todas las escritoras del estado, o bueno, a casi todas, sin criterios estéticos y tampoco o sea, como sin una exigencia así como de que deben de tener un libro publicado o así. Ahora este proyecto ha crecido y actualmente ya es regional, pero, o sea, como dentro de su cartelera se incluyen también obras de otros estados del interior de la República. Por ejemplo, así fue como decía Jen Karen de San Luis Potosí, pero sigue llevando a las escritoras a los municipios del estado de Querétaro, y bueno, eso me parece uno de los trabajos más importantes que se están haciendo aquí en Querétaro para visibilizar a las mujeres, y que no es reciente, tiene ya más de 6 años creo que se realiza, y que justo a mí me permitió darme cuenta de que dentro de mi estado, pues más allá de los nombres que siempre aparecían en cada uno de los eventos de literatura, pues había unas 150 mujeres que también estaban escribiendo y que no estaban teniendo acceso a plataformas donde se amplificara su voz. Bueno, eso es como un poco cómo está el panorama dentro de mi estado. A propósito de mi obra literaria, pues yo el año pasado gané una mención honorífica en el concurso de cuento de Eduardo Padilla, y ahora que Pris Palomares hablaba un poco sobre que ella su escritura siempre la lleva a Monterrey, pues de alguna manera creo que incluso aunque yo no lo quiera, pues mi escritura de alguna manera siempre habla sobre Querétaro. El cuento con el que gané el Eduardo Padilla es un cuento sobre la colonia en donde crecí, y pues es una colonia pues queretana, ¿no? Conservadora, y pues muy típica de cómo somos o cómo es la gente aquí. Eh, entonces creo que en ese sentido pues ha sido importante para mí darme cuenta de estos proyectos, y darme cuenta también de que escribir desde el interior de la República pues también es muy político, porque es la posibilidad de descentralizar la escritura también, y, o sea, como darle voz a experiencias que son diversas, ¿no? Por ejemplo, un ensayo o un texto que hable de un tema, por ejemplo, como el aborto, escrito en Querétaro va a ser totalmente distinto o escrito por una mujer que habita Querétaro va a ser totalmente distinto que si lo escribe una mujer de Ciudad de México, precisamente porque acá no hay acceso a derechos de salud sexual y reproductiva como el aborto. Además, me quisiera mencionar así de pasada otros proyectos que conozco que están en el interior de la República y que también difunden escrituras de mujeres. Está Una habitación para nosotras, que es en Morelos, que lo hace Jenny Rueda López, y Círculo de Mujeres, que no estoy segura si están en Oaxaca, y recientemente vi que un proyecto que se llama Decimonónicas, que
intenta rescatar a las escritoras justo decimonónicas y visibilizar sus escrituras, pues que están ahí, ¿no? Creo que, y es algo que me pregunto cuando a la hora de dirigir o de trabajar en un proyecto que también intenta visibilizar las escrituras de mujeres, como lo es el periódico de las señoras, creo que hay muchos retos dentro de ese tipo de iniciativas. En primer lugar, o sea, porque cómo no caemos en esa misma dinámica de reproducción de esas exclusiones, ¿no? Como ahorita hablaba Dalia sobre el marco teórico de la interseccionalidad, y pues la interseccionalidad justo evidencia que cuando usamos una categoría de la identidad, el dominante del grupo va a ser quien aflore, ¿no? O bueno, quien emerja dentro de esa categoría y va a ser el más visibilizado. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos un proyecto que intenta visibilizar las voces de mujeres? Pues, ¿cómo evitamos caer en esta reproducción en la cual solamente visibilizamos las escrituras de mujeres que tienen ciertos criterios de raza, de clase, de ubicación, etcétera, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que me pregunto. También me he dado cuenta que ahora que se ha popularizado más la postura feminista y que como de alguna manera ha ingresado en el mainstream la idea de que pues sí es necesario que al menos el 50% de las participaciones en un panel sean de mujeres, me he dado cuenta que o sea, como lo que ha traído como consecuencia en algunas ocasiones es que se use como a la mujer como mujer cuota, y entonces ya sea que vemos a las mismas escritoras en los mismos espacios, o sea, como ocupando los espacios siempre, y al mismo tiempo también este mecanismo en el cual a las escritoras nos permiten hablar solamente sobre nuestra experiencia como escritoras y como mujeres, mientras que el resto de las participaciones de los encuentros o de los coloquios o de todo, versan sobre otros temas. A propósito de eso, yo escribí un texto que se llama Crónica de mi experiencia como mujer cuota, cuando fui a un evento cuyo tema no recuerdo cuál era, creo que era realismo mágico, y entonces a mí me invitaron a hablar sobre mi experiencia como mujer escritora, y el resto de los escritores, o sea, solo mi mesa tenía mujeres, y el resto de las mesas estaban totalmente integradas por hombres y hablaban ya sobre realismo mágico, ¿no? Entonces creo que dentro de estos esfuerzos que hacemos por inclusión, pues el patriarcado o el patriarcado colonial capitalista se refina y entonces crean nuevas estrategias para invisibilizarnos, ¿no? Entonces, ok, ahora sí hay mesas en donde hay mujeres, pero en mi evento, o sea, como en este evento, las mujeres solamente hablan sobre qué es ser mujer, y el resto de las mesas que sí son sobre el tema, sobre realismo mágico, sobre ciencia ficción, sobre novela negra, están reservadas solamente para que hablen los hombres, ¿no? Entonces, son todas estas reflexiones que yo me hago alrededor de qué es escribir desde este espacio, y también sobre cómo ideamos estrategias para que no reproduzcamos también dentro de los espacios que estamos intentando crear y dentro de los espacios que se están creando a partir de las exigencias que estamos haciendo, pues que no se reproduzcan esas mismas dinámicas de exclusión, perdón. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Montserrat. Y justamente sobre esta idea de distintas áreas o distintas periferias, me encantaría escuchar la opinión de Carmen Ávila, escritora también académica, que ha tenido la oportunidad de ver esta situación pues, desde muchas perspectivas y desde muchos otros y desde muchos sitios. Entonces, a la vez que nos cuenta de su obra literaria, me encantaría escuchar tu opinión acerca de esto, Carmen. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Pues, bueno, sí, no había mencionado que, pues, yo no estudié literatura, yo estudié comercio internacional, pero además hice una maestría en administración pública y un doctorado en política pública. Y tanto mi maestría como mi doctorado, la tesina y la tesis que realicé fueron sobre
La primera, la de maestría sobre programas de combate a la pobreza en Oaxaca, en una comunidad indígena, y pues entrevistaba a las mujeres que recibían el programa ya extinto, Oportunidades. Y pues ahí me fijaba todas las dinámicas que tenían las mujeres de estas comunidades zapotecas en Oaxaca, que la verdad es muy interesante su red de ayuda que tienen entre ellas mismas, y que pues hace que tengan un apoyo y un tejido de la comunidad que pues envidiaríamos en muchas partes, ¿no?, del país. Bueno, porque está también muchas de estas comunidades bajo el sistema de los usos y costumbres. Bueno, ya mi tesis de doctorado, ya el doctorado lo acabo de terminar el año pasado, se fue sobre las políticas públicas de salud materna en el Perú. Y pues sí es muy interesante ver cómo en otros países de América Latina la diferencia que hay entre México y esos lugares, porque si aquí bien hay un reclamo justificado y válido por la falta de servicios, como bien lo mencionaban las compañeras, en materia sexual y reproductiva, en cuestiones de aborto legal, en muchos lugares como el Perú, es todavía penado, todavía hay muchos grupos muy conservadores, y pues me pude dar cuenta de que con mi tesis de estas realidades, ¿no? Y pues tuve que vivir algunos meses en Perú, me tuve que regresar porque estaba embarazada, entonces ya no aguantaba con los antojos y quería comida mexicana, entonces bueno, pude terminar mis entrevistas de campo y todo, pero pues sí es muy, muy, muy interesante ver esta realidad. Caso contrario, por ejemplo, también realicé una estancia doctoral en Francia, y pues puedes ver también la diferencia, ¿no? En Francia, por ejemplo, el aborto es legal y prácticamente te lo puedes hacer en cualquier esquina, ¿no? Entonces, y dado, ¿no? Y la seguridad social francesa pues te paga muchas cosas. Entonces ves que en todos lados hay mundos diferentes de las mujeres, ¿no? Y esto, como dijeron las compañeras, pues sí, creo que te afecta o te puede hacer crecer como mujer, ¿no? Porque pues tienes otros puntos de vista, otras sensibilidades, ¿no? Y hablar un poquito de mi obra, bueno, pues tuve la fortuna de poder viajar mucho al extranjero muchas de esas viajes y estancias fueron gracias a becas, porque la verdad es que yo provengo de una familia de muy escasos recursos, la verdad. Pude estudiar también en el Tecnológico de Monterrey gracias a becas, toda la vida estuve becada, y bueno, pude salir a varias partes del extranjero, y creo que eso influyó mucho, mucho en mi obra. El primer libro que publiqué lo publiqué en Tierra Adentro, y fue gracias más que nada al gobierno de Nuevo León, que también viví mucho tiempo ahí en Monterrey, y ellos pues siempre me apoyaron con arte. Bueno, hicieron la coedición con Tierra Adentro, se llamó La Máquina de Vivir, y pues creo que esa era una primera experiencia de acercamiento hacia la poesía. El libro de la Máquina de Vivir se trataba sobre el cuerpo humano y las sensaciones o los sentidos, pero ya después un intento más serio por escribir poesía y más sentido fue el segundo libro con el que gané el Enriqueta Ochoa ya hace muchos años, en el 2009, y que se llama Postales del Exilio, y ese libro refleja mucho pues las estancias que realicé en el extranjero y la añoranza del país, de México en general, ¿no? Porque también, sí, estar fuera del país también te cambia mucho, pues, la visión, ¿no? Ya es una añoranza, pero también pues, son sentimientos encontrados, ¿no? Entonces,
pues sí, no sé qué más agregar sobre las experiencias. Perfecto. Si te parece bien, entonces podemos regresar en un instante con la siguiente ronda, la siguiente. Hola, Ya ¿cómo se estás? conectó. Ya se conectó, me desconecto. Que tengan todas buena tarde. ¿Qué onda? Ya volví, pero estoy en un Starbucks. Perdónenme todo. Bueno, un poco de lo que yo quería hablar principalmente y preguntarle a cada uno de ustedes es cómo han sido los procesos de escritura conforme a su estado. ¿Cómo ven este procedimiento en cada uno de ellos, en Aguascalientes, en Nuevo León, en Querétaro, en Saltillo? ¿Cómo han visto que son los procesos de escritura? ¿Cómo son estas relaciones? Un poco hablar de las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres dentro de la literatura misma. Eso me gustaría saber de cada una de ustedes. Pris, ¿tú qué podrías decirnos? Bueno, a mí se me hace muy interesante. A mí me gusta mucho la historia de Nuevo León. Me falta saber muchas cosas, pero me gusta mucho saber esa historia. En Nuevo León, la verdad, como los hombres escriben, yo veo mucho esto como de muy pop y como Jesús Jesús Sánchez lo quieren mucho y como traen esa onda. Yo nunca encajé ahí. Yo empecé a escribir desde otras realidades que yo estaba viendo y desde otras inquietudes. Y sí, me gusta mucho rescatar como la historia, tal vez no en mi literatura todavía, pero sí es algo que tengo yo muy, muy presente. Y a mí me llama mucho la atención la relación que ha habido entre Nuevo León y Ciudad de México. Porque, bueno, no sé si conocen Monterrey, quienes nos están viendo, pero es un lugar que mucha gente dice, es que aquí no hay cultura, es que aquí no hay historia, es que aquí no hay como todas estas cosas, ¿no? O sea, aquí es empresarios, aquí es todo frío, aquí no hay luchas sociales, que es verdad, o sea, batallamos mucho como en esos aspectos, pero sí hay, y están completamente invisibilizadas en nuestra historia. Pareciera que nos hubieran tratado de esconder todas las luchas sociales históricas que hemos tenido para, no sé, mantenernos dormidos, o sea, eso siento yo muchas veces, o dormidas. Y justo pues ayer se cumplieron 49 años del Halconazo, ¿no? Que el Halconazo fue aquí en Ciudad de México, la historia de los palos que está en Roma, que está mal contada según mucha gente, pero salieron a protestar como en solidaridad con lo que estaba pasando en Nuevo León. ¿Y qué hacen? Matan a toda la gente en Ciudad de México y caen a Nuevo León, desaparecen la gente en Nuevo León, y nadie sabe eso, ¿no? Y esa gente no ha regresado, y esa gente no tuvo justicia, no tuvo acceso a la justicia, no tuvo acceso a la verdad, y no tuvo el acceso como a que mucha gente, o sea, en nuestros libros de historia eso no está. Eso se me hace como muy curioso, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta frase de los crímenes que pues no se han resuelto antes, pues permiten la impunidad del día de hoy. Y a lo que voy con esto es que, pues sí, yo nací en el 94, yo nací en un estado fallido, yo nací en un estado centralizado, yo nací en un estado, o sea, que ya era conservador, nací en un estado con una historia que gira alrededor de ciertos hombres de poder. Vaya, es decir, nací con una herencia, ¿no? Una herencia donde te dicen lo universal es esto, tu historia es eso. Y esas cosas son mentiras, ¿no? Tanto en realidad en la historia como en la literatura. O sea, es muy fácil, ahorita pueden poner en su Google, ¿no? De que escritores universales y te salen puros hombres. Y ahorita justo estaban mencionando eso y me emocioné de oye, esa universalidad es completamente falsa, ¿no? O sea, porque deja un chorro de gente de fuera. Y no estamos ahí. Y entonces, o sea, a mí me gusta mucho esta onda como de las narrativas, ¿no? De qué nos estamos contando, por qué y quién nos lo está contando. Porque en efecto heredamos estas historias, heredamos como, pues estas narrativas, y qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Si no estamos ahí, si no están completas, o sea, tal vez no nada más nosotras, o sea, mucha gente no está. Y qué vamos a hacer con esta herencia literaria en la que quizá no encajamos, ¿no? O este presente literario al que mucha gente sí responde a esta herencia y se siente completamente identificado, ¿no? Pero tal vez yo no. O sea, eso creo que pasa mucho en Monterrey. Y creo que en muchas otras partes, ustedes ya me dirán, compañeras, si también les ha pasado. Y justo como de esa pregunta de qué vamos a hacer con esta herencia,
literaria e histórica de cómo se cuentan las cosas. O sea, el primer libro que tenemos es la Ilíada de la Odisea, ¿no? Y la Ilíada es una guerra de palos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, no estoy diciendo que tienes que quemar esos libros y dejarlos de leer. Creo que podemos perfectamente leerlos y tener criterio para saber qué vamos a hacer con ellos. Y de esa pregunta es que saqué un taller que se llama Las mujeres no escriben literatura, donde nos preguntamos como todas estas cosas. Y de hecho, o sea, todo lo que dijo Montserrat me dejó de que pensando en chorro, porque una de las preguntas que vemos es ¿qué onda con la literatura que escriben las mujeres? Porque, bueno, existe la literatura feminista, ¿no? O sea, teoría. Muy bien. Pero luego también, cuando ya entramos como a lo literario, no es que quiera excluir las cartas ni nada así, o sea, de todos los géneros literarios, cuando ya entramos ahí, pareciera que pasa justo lo que Montserrat acaba de decir, ¿no? Las mujeres, cuando nos dan los espacios, cuando estamos hablando como sobre la feminidad, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra opresión, etcétera, ¿no? Y cómo le vamos a hacer para salir de ahí. Yo creo que es muy válido escribir de eso, o sea, mi último libro sí parte de ahí, porque fue mi tesis también. Pero, o sea, creo que, no sé, la crítica que hizo Mons de cuando tú vas a un coloquio y ves que cuando las mujeres quieren hablar sobre literatura de mujeres, partiendo de la experiencia de mujeres, les dan los espacios, ¿no? Pero para literatura fantástica todavía no tenemos muchos, ¿no? Eso me llama como muchísimo la atención y yo creo que es una pregunta súper chida, ¿no? O sea, ¿qué onda con la literatura escrita por mujeres? Y bueno, algo que vemos como mucho en el taller, que quiero compartir aquí, es que en efecto, pues, venimos de esta tradición donde nos dicen que las mujeres no han escrito literatura y que por eso no están, que por eso Harold Bloom no puso más de 3 mujeres en el canon porque no había, no escriben bien, no tenían el tiempo de escribir o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que sí estamos ahí, o sea, también ahorita ya mencionaron el proyecto de decimonónicas, o sea, de escritoras del siglo XIX que se están rescatando, siempre hemos estado ahí. Pero pareciera que hay como mucha resistencia en pluralizar la narrativa universal, ¿no? Y en esconder estas cosas que no nos convienen porque quién sabe qué van a tumbar. Entonces, me parece muy importante que nos nombremos, o sea, que digamos a quiénes hemos leído, porque esa es una de las razones por las cuales dicen que las mujeres no escriben literatura, ¿no? Porque nos ponen como un caso aislado. No, Virginia Woolf, éxito total, pero es algo extraordinario, nunca pasa que una mujer, no, claro que sí, o sea, o Alejandra Pizarnik, no, un poeta raro, no, quién sabe de dónde salió, no, pues su obra nace de leer a otras mujeres también. Y es tanto así que a mí me encanta un poema de Alejandra Pizarnik que se titula Para Emily Dickinson, ¿no? O sea, ahí está, sí nos hemos leído. Y si buscamos nuestros epígrafes, vamos a ver que entre nosotras nos citamos, ¿no? O sea, también me gusta mucho esta historia de una escritora que cuando fallece y ve en su cuartito, ven que al lado de su máquina de escribir tenía un retrato de George Sand. Entonces, eso me hace como súper bonito porque, pues sí, o sea, claro que nos tenemos en mente y tratan siempre de quitar eso. Entonces es súper importante, pues sí, nombrarnos y reconocer todos los esfuerzos que hacemos y hemos hecho a lo largo de la historia para, uno, construir nuestra narrativa y dos, para estar presentes, ¿no? Y ya dijimos, o sea, aquí mismo eso lo estamos haciendo y por eso yo estoy tan contenta y tan orgullosa de estar aquí. A Monse, que tiene el periódico Las Señoras, que es una editorial que se dedica a publicar mujeres. Eso para es increíble, es histórico y es un gran esfuerzo que justo combate a pluralizar las narrativas, ¿no? Y a salirnos, sí, quizá un poquito de lo que está establecido, pero para aportar algo nuevo, para vivir en un mundo donde quepan todas las historias. También, pues el mismo mapa que nos trae aquí a todas las que estamos presentes, que hizo Esther, eso es un gran ejercicio, o sea, en donde las mujeres nos estamos reconociendo en todo México y no nada más en Ciudad de México, o sea, en todas partes. También el otro día estaba escuchando el podcast de Dalia, de Escribir como Morra, también se me hace súper chido, o sea, de nuevo, y me gusta mucho cómo usa la palabra morra, ¿no?
¿no? Y quizá luego nos quieres contar un poquito más tú, Dalia, pero desde ahí que ella nombra a otras mujeres a quien leer, y incita a las mujeres a leer, desde ahí hay un ejercicio, ¿no? También Carmen, a mí me encanta leer a Carmen, yo justo te conocí por el libro de Nuevo León, con arte, que podríamos hablar de eso, pero desde ella ya hay un chorro de ejercicios que tenemos que nombrarnos y tenemos que reconocer las cosas que sí hacemos, y yo también me siento súper identificada con lo que dijo Dale de sentir culpa, yo también a veces siento culpa, pero lo tenemos que hacer, porque si no esta historia, que es falsa, va a seguir ahí. Y te digo, las narrativas, claro, en nuestra literatura, pero también como en nuestra narrativa de vida, ¿no? O sea, en todo lo que platicamos. Entonces, bueno, pues en Nuevo León, lo que quiero decir con esto es que en Nuevo León yo he heredado ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo porque están incompletas. Y me parece muy bonito colaborar en todo lo que puede ir completando esta narrativa que pluraliza las voces y que hace que yo pueda estar ahí y que otra gente pueda estar ahí. Y yo creo que eso es lo más bello de la literatura, ¿no? O sea, poder ir armando este rompecabezas de quiénes hemos sido. Y ya. Nos acaba de llegar una pregunta del público. Ramón y Delfonso Martínez nos pregunta, o les pregunta a ustedes, ¿cuál es el principal obstáculo al escribir? Ustedes como mujeres, ¿por cuál ha sido el principal obstáculo que han tenido en este periodo de su escritura? No sé, Carmen, ¿qué puedas decirnos? Pues mira, yo creo que yo soy la más viejita del grupo, porque yo tengo 39 años y ustedes son bien morras, o sea, no lo digo en forma despectiva, la verdad. Para el currículum que tienen, o sea, la verdad, yo las admiro mucho a todas. Porque pues ya quisiera haber hecho lo que ustedes están haciendo a su edad, ¿no? Y les quería comentar que, pues mi mayor obstáculo, pues fue haberme la creído, ¿no? De los escritores hombres, cuando me decían, por ejemplo, en los talleres literarios o mis amigos, que pues yo por ser mujer, no escribía bien. Y luego también surgían durante toda mi infancia, escuché o vi esas publicaciones pseudocientíficas que decían que las mujeres no somos buenas para el lenguaje, que las mujeres no somos buenas para las matemáticas, que las mujeres no somos buenas para prácticamente para nada. ¿Y por qué? Por el simple hecho de ser mujer. O sea, y no es que agarre este espacio para una queja o para las frustraciones de mi infancia, ¿no? Y de mi juventud, pero la verdad es que sí es cierto, o sea, sí hay una sexismo en la literatura y no reconocerlo o decir que no, a mí mis compañeros hombres me quieren mucho y yo y soy la reina del carnaval, ¿no? O sea, no, la verdad no, sería primero mentira y la otra, hablar desde el privilegio, ¿no? Que pocas veces las mujeres tenemos. La verdad es que no tenemos privilegio y tenemos que esforzarnos a veces el doble para demostrar que la voz femenina tiene muchas cosas que contar. O sea, somos la mitad del mundo, quieran o no, somos la mitad de la población. Entonces, viendo la escritura solamente de los hombres y de eso, como ya dijeron ustedes, de los blancos, heterosexuales, bla, 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 todavía hacerlo más pequeña, es una visión muy parcial y la verdad que no contiene a toda la visión de la humanidad. Entonces la literatura no es universal hasta que no se incorpore la literatura de las mujeres. Y la verdad es que la chamba es de nosotras, de incorporarla, porque a veces, pues no sé, muchos hombres no tienen ni las ganas ni la voluntad de incorporarnos y empiezan desde se puede decir que es una violencia, que sí lo es, a decirte desde los talleres literarios. Yo no sé ahora cómo estarán, pero en mis tiempos era que te decían, no, pues es que eres chava, y pues las chavas no escriben bien, o tal autora pues es chava, y no escribe bien, y me lo dijeron personas que pues ahora son luminarias, ¿no?, de la literatura mexicana. Entonces, creo que en las iniciativas de ustedes
y bueno, también las pocas que tengo desde mi trinchera, pues están abriendo el camino, ¿no? A las nuevas generaciones y abriéndonos el camino también a nosotras. Entonces yo creo que pues también hay una sororidad literaria y que creo que eso es lo que me está gustando mucho. Yo, por ejemplo, cuando era más jovencita, tenía 23 años, cuando fue la primera vez que me invitaron a un encuentro internacional de escritoras en Oaxaca, que se llamaba Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Esa era una iniciativa que tenía Emilio Fuego, que ya falleció hace varios años, y invitaba a mujeres poetas de distintos países. Y entonces poder acceder a esto a mis 23 años fue como, wow, me abrió una visión muy, muy grande, muy importante para mí ahora, porque pude conocer a otras escritoras, otras voces, otros lugares, y la verdad es que sí hay también, o sea, no voy a negar que hay iniciativas creadas desde los hombres, como esta de Emilio Fuego, que nos llevaba a las comunidades indígenas de Oaxaca, por cierto, a leer poesía, y a estar también en la capital y en la capital de México y en la capital de Oaxaca, compartiendo nuestra obra. Entonces, pues creo que hay mucha chamba y que pues todo lo que ustedes están haciendo y que estamos haciendo, pues merece ser difundido y pues gracias, ¿no? Por todo. Dalia, ¿qué podrías decirnos acerca de esta pregunta? De hecho, hay una pregunta en específico para ti. Alba de Medina dice, Dalia dijo que ella quería incluir en sus cuentos un lenguaje feminista. ¿Ustedes creen que puede existir un lenguaje feminista? ¿Qué le responderías, Dalia? No, a lo que me refiero es que inicialmente cuando yo empecé a escribir, yo empezaba también en el feminismo. Entonces, cuando tú entras al feminismo, entras con todo. O sea, quieres que la música que escuches sea feminista. Yo dejé de escuchar música así como un año, como dicen los cristianos, secular, o sea, del mundo, y oía pura música feminista. Leía solo teoría feminista. Entonces, yo quería trasladar esta teoría feminista a mis cuentos. Sí quería que mis cuentos mencionaran la palabra heteropatriarcado, por ejemplo, toda esta terminología que es propia de la teoría feminista. Pero en el camino me fui cabreando y ahora ya no escucho música feminista. De hecho, les puedo decir que no me gusta la música feminista, no tolero el reggaetón feminista, por no decir que lo odio. Y ya no quiero que mi literatura tenga ningún tipo de lenguaje feminista, pero estos han sido por procesos que han sido meramente orgánicos de ir a trabajar vaya, de hacer feminismo ya de base, ¿no? De ir a militar, no solamente irme a pelear a los congresos con los diputados y diputadas, porque, por ejemplo, aquí en Aguascalientes el contexto es completamente conservador. Somos 1,5 millones de habitantes y aquí acaban de aprobar el PIN parental. O sea, para que ustedes se den una idea, el PIN parental es inconstitucional completamente. La secretaria de Gobernación le dijo al Congreso, no lo aprueben, eso viola los derechos de las niñas y niños, es inviable, es inconstitucional, y el Congreso lo aprobó. ¿Por qué? Porque pues el Congreso le rinde cuentas a la Iglesia Católica y al Frente Nacional por la Familia, ¿no? Aquí yo me subo al camión y la gente dice, mira al abortista, ¿no? O sea, es de que yo no puedo, o sea, yo hago público mi trabajo y la gente me identifica en la calle. Nunca me han agredido porque casi siempre ando con mi pareja y mi pareja pues se ve medio matón. Es como que dice, si le hacemos algo a ella, él nos va a pegar. Entonces eso me da un poco de protección. Pero a mí un tiempo sí me da miedo subirme al autobús porque sí la gente me veía y sí se secretean, mira, la espantasigüeñas, ¿no? Entonces, pues Aguascalientes es ese contexto como muy complicado. Y pues aún ir a lugares específicos donde nosotras empezamos a militar, que era en estos barrios populares, que era con estas chicas que no saben nada de feminismo y que ya después nosotras mismas rogábamos que ojalá nunca supieran de feminismo, porque una cosa muy sencilla, en un grupo tuvimos a una chica trans, ¿no? Entonces, para empezar, la escuela nos preguntó si podía estar en nuestras sesiones que eran dirigidas a niñas, ¿no? Y a mujeres. Y nosotros dijimos, pues es que, pues claro que puede, ¿no? Es una mujer,
sí, pero es que es trans, y nosotros, sí, pero sí puede estar, vamos, no tendría por qué estar esta discusión, le dijimos a la escuela. Entró la chica y a nosotras nos dio curiosidad, a mí principalmente, y entré a su Facebook, ¿no? De la niña. Y en sus comentarios de fotos tenía comentarios de sus compañeras de salón con las que estuvimos, y era, qué guapa, mi amor, me enamoré, o sea, eran súper, la trataban súper bien. Entonces yo me imagino que un día llegue el feminismo ahí a ese salón de clases, la teoría feminista, y que estas chicas de ahí lean en Twitter las discusiones y lean de pronto a algunas feministas que dicen que las mujeres trans no son mujeres, y empiecen a excluir a su compañera con la que ya tienen toda una coincidencia de clase, toda una serie de experiencias vitales, porque muchas han estado desde la primaria juntas, ¿no? Y la empiecen a excluir por algo que leyeron, ¿no? Entonces, cuando llegas a estos contextos y te das cuenta cómo esta teorización feminista muchas veces no aporta en lo concreto, que nos sirve para estar debatiendo entre nosotras, para repensar muchos procedimientos, para academizar muchos procedimientos que son orgánicos. Pero cuando vas y les hablas a niñas del sistema sexo-género y les preguntas qué dificultades tienen ustedes en su colonia, y tú como feminista esperas que te digan, ay, el profesor me acosa para hacer un desmadre, y las niñas te dicen, es que mi papá es usuario problemático de crico. Y ese sea su mayor problema de esa niña, que su papá le quita la beca Benito Juárez para comprar cristal, o que en su colonia no haya alcantarillado, o que no haya agua, o que llegando de la prepa tiene que cuidar a sus 5 hermanitos y a sus 2 sobrinos. Entonces ves que la teoría feminista y que el lenguaje feminista ahí no sirve de nada. Como yo toda mi vida crecí en barrios populares, y aún ahorita en este momento mi familia política es completamente de un barrio popular, yo sí quería, mi compromiso político era que estas personas que son con las que yo convivo en mi contexto inmediato, que mis cuñaditas, por ejemplo, que no tuvieron ni siquiera el acceso a terminar la primaria, pudieran leer mis cuentos y se sintieran identificadas, que se sintieran interpeladas por lo que yo estaba escribiendo. Para mí ya era inviable incorporar un lenguaje feminista, porque lo iba a ser academicista e inaccesible para estos contextos, que era principalmente donde yo quería pues a llegar, ¿no? Y creo que es parte de esto que hablamos de la periferia y descentralizar, que muchas veces las mujeres seguimos escribiendo o blanqueamos o masculinizamos nuestra escritora para seguir siendo aceptadas en los ámbitos académicos, porque por ejemplo a mí me ha pasado que he escuchado que dicen de Esther que o sea, no les gusta su literatura porque es demasiado femenina, aborda problemas que no son universales, porque es que la maternidad no es universal, aunque la mayoría de la población la vayamos a experimentar, o muchísimas mujeres la vayamos a experimentar, pero a la guerra que pues, ni, o sea, no sé cuánta población va a la guerra, pero se supone que eso sí es un tema universal, ¿no? Entonces sí, las mujeres tenemos que adaptarnos a toda una serie de aspectos académicos para poder sí brillar en la literatura, ¿no? En Aguascalientes es súper todavía conservador y del canon, o sea, ves las mesas literarias a quienes se invitan y son puro señor ñeñe. A quienes becan es a quienes siguen todavía este canon de la literatura, a quienes se van a estudiar al extranjero, a quienes tienen las estructuras perfectas. Y yo quería que mi literatura fuera completamente periférica, no solo por el hecho de ser mujer y estar escribiendo en Aguascalientes y tener como postura política no salir de aquí para que mi voz sea escuchada, sino que también reflejara todas estas realidades periféricas de la periferia, ¿no? Y desblanquear la literatura, desacademizarla, no sé cómo sería ese término de quitarle los señor niña que todavía llevamos como dentro de nosotras, como descanonizarla. Entonces, este fue también al mismo tiempo mi procedimiento, que conforme fui dejando un poco la teoría feminista y me fui yendo a militar a otros espacios, también mi literatura se fue desblanqueando y fui totalmente, sí, abortando la idea de incorporar en mi narrativa terminología feminista. Sí me piden muchísimos todavía textos específicamente feministas. Hace poco me pidieron uno para Tierra Adentro, entonces lo escribí, ya, y si me doy vuelo en la teoría feminista, trato de hacerlo con los términos más sencillos que se pueda, pero sí trato de separar mis narraciones del ensayo, donde sí me doy vuelo con la teoría feminista y incorporar ahí todo el lenguaje mamón de las teóricas feministas es en el ensayo.
pero mi narrativa la quiero separar completamente de la teorización de la emancipación de las mujeres. Esta va para Monse, dice Andrea Do Smith. Como editoras y escritoras en la inclusión de la literatura periférica, ¿es pertinente la concentración de todas las experiencias en un solo lugar o la apertura de espacios distintos para cada colectividad? Es decir, una misma publicación con literatura indígena, feminismo, aborto, visto desde la urbe, o una especie miscelánea. ¿Qué piensas tú, Monse? Ay, está muy complicado. Lo que comenzamos a hacer, bueno, esto es paralelo. Yo estudio la maestría en estudios amerindios y estoy realizando una tesis sobre Irma Pineda y Briseida Cuevasco, porque desde hace tiempo que me he interesado en leer a mujeres que pertenecen a poblaciones originarias y que pues producen su literatura desde pues sí, desde esas identidades que aparte son súper diversas entre sí, que son lenguas, que incluso son familias lingüísticas distintas, ¿no? Entonces, un poco eso estábamos intentando en el blog del periódico de la señora, ¿no? Como tener un repositorio en donde se pudiera postear absolutamente todo lo que nos llamara la atención. Por eso es que o sea, por eso es que en la página es posible acceder a traducciones de, por ejemplo, de Joy Harjo, que es una poeta, ahorita se me olvidó, Cri, o por ejemplo, está también Nadia López García, que es New Savvy, y al mismo tiempo también hay escrituras de mujeres afrodescendientes de Costa Rica, ¿no? O sea, como intentábamos hacer eso, pero, o sea, como no se puede, o esta pretensión de abarcarlo todo, pues es complicado también porque consideremos que muchos de los proyectos que hacemos son autogestivos, ¿no? Entonces, como querer meter todo, por ejemplo, querer poner en el mapa a todas las mujeres que escriben es complicado porque no hay un financiamiento que te dé dinero para que tú lo realices, ¿no? Entonces, en ese sentido, como creo que todas, cuando hacemos un proyecto, lo que estamos intentando es incluir la mayor cantidad de voces, pero pues también tiene sus limitaciones, ¿no? A mí algo que ahora me está pues llamando la atención es también pensar en más temáticamente y ver cómo por ejemplo, esas literaturas que, no sé, una instancia como el FONCA catalogaría como letras indígenas, como, no sé, de Irma Pineda, ¿cómo puedo hablar, por ejemplo, de especismo e incluir a una autora como Irma Pineda y sus reflexiones en torno a la figura del Exquenda o del Nahual? Y también, no sé, poner la novela de la vegetariana, ¿no? O sea, como de qué manera incluimos así, pero ya no como etiquetando estas escrituras, porque con estas como categorías que de todos modos ya dijimos que no, pues no son totales y nos pueden hacer incurrir también en esta invisibilización. También quería hacer o así como un paréntesis yo no tengo problema con que nosotras hablemos sobre ser mujeres y ser escritoras. O sea, como mi comentario era más como que a veces pareciera que solamente se nos permite hablar de eso cuando podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Como este ejemplo que les ponía, ¿no? Como hablar de posthumanismo o hablar de afrofuturismo e incluir a Octavio Butler. O sea, como estas escrituras tienen temáticas y son súper diversas, porque las mujeres no somos un grupo homogéneo, ¿no? En realidad somos muy diversas y nos peleamos también y nos caemos bien. Entonces, ¿de qué manera hacemos, o sea, como hacemos una publicación que englobe todo? También creo que entre más mejor, o sea, si va a haber una publicación especializada en donde haya literatura sobre el aborto y ahí se junte todo, pues, o sea, como esa idea que plantean en la pregunta, pues no está mal, ¿no? O sea, como en realidad sería algo muy necesario, pero creo que, o sea, creo que no hay ningún problema en que existan varios proyectos de distintas miradas, porque pues en realidad no hay algo así como la totalidad.
y creo que eso respecto al tema de, pues sí, de qué conviene más, si una sola publicación para tenerlas a todas, o muchas publicaciones, pues entre más mejor. Nos están preguntando qué es lo que se requiere para estar dentro del mapa de escritoras mexicanas. Algunos de los puntos que tengo para contemplar es que al menos se tenga un libro publicado, un libro en físico, un libro en una editorial establecida con ISBN, al menos un libro, pueden ser más libros claramente, al menos que se tenga también distinciones literarias, como bien pueden ser becas, premios, distinciones culturales de cualquier tipo, que vengan con nombre, fecha y año de entrega. Las semblanzas se mandan al correo de mapa escritorasmexicanas@gmail.com y de ahí anexan a la lista, porque realmente ahorita llevo mapeadas como cerca de 280 autoras, pero siguen habiendo autoras en la lista, ¿no? Entonces, lo que les pido son estos puntos. Se van a anotar todas las que están en la lista claramente. Algunas les he reenviado sus correos para que, de las maneras en que se debe de hablar la semblanza, que debe ser en tercera persona del singular. Porque algunas me envían como currículos como de trabajo, ¿no? Y eso no se está mapeando. Se está mapeando una semblanza simple, como de unas máximo 20 líneas, con lo más importante de su obra literaria. Ahorita nos están preguntando qué piensan ustedes de esta experiencia. Ya nos quedan 15 minutitos, se ha ido el tiempo súper rápido. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes de ser mujer en México? Escribir como experiencia individual y colectiva más amplia. ¿Cómo es que lo han vivido ustedes? Porque pues nos está diciendo Ena, hola Ena, ¿cómo estás? Que tiene 43 años y se identifica ella con escritoras de 80 y también de 25, pero ustedes, ¿con quiénes pueden encontrar estas afinidades? Que nos puedas decir, por ejemplo, tú, Carmen. Bueno, pues yo más la afinidad no la considero por la edad, sino pues por el hecho por el género, ¿no? O sea, sí, porque, por ejemplo, una mujer, como puede ser Dolores Castro, Elena Poniatowska o Margot Glantz, y otras autoras más jóvenes, como Nite Toshkin, me hablan de lo mismo porque, pues somos mujeres, ¿no? Yo sí, se me olvidó comentar en un punto que pues todavía, por desgracia, vivimos en la literatura, en la concepción aristotélica de las cosas, ¿no? Es que lo digo, pues bueno, en la misoginia, para hacerlo en resumen. Porque estaba leyendo, por ejemplo, en la física, gracias a los descubrimientos de Newton, y de Galileo también, pues las teorías, la concepción aristotélica del universo se vino abajo, ¿no? Pero en la literatura todavía seguimos con esa cosa, con la misoginia, ¿no? ¿Cómo es posible que la ciencia ya haya avanzado, que el mundo haya avanzado y que en la literatura todavía estamos quedándonos atrás, cuando debía de ser al contrario, ¿no? La literatura de las mujeres tiene que estar a la par de la de los hombres, ¿no? No pedimos estar superior, ¿no? Sino a la par, ¿no? Eso se trata la equidad en todos los sentidos. Y pues no me quiero extender porque faltan las demás compañeras de hablar. Muchas gracias por todo, Esther. Ya a lo mejor ya no va a tener chance de decir más, pero espero que haya contestado mi respuesta. Pris, con respecto a la misma pregunta, ¿con quiénes tú has sentido afinidad literaria en cuanto a la escritura? Que puedas decirnos que fueran de Monterrey, ya fuera de ampliamente Nuevo León o de cualquier otro estado del país. Sí. Bueno, la verdad es que me gustó mucho leerte a ti, Esther. Me gustó mucho, o sea, de hecho te he citado mucho. Entonces, bueno, una de mis lecturas es, pues sí, Esther, por cómo aborda esta maternidad, que no es como, pues, tan amorosa, tan melosa, o sea, abordo todo otro lado que generalmente no vemos, y me gusta mucho, y de hecho yo tuve muchas pesadillas con ese último libro, de la instrucción del padre, pero eso, o sea, me mueve, ¿no? O sea, de alguna manera eso a mí me movió y está muy impregnado. También me gusta mucho leer a Gabriela Cantú Westendar, que se las recomiendo mucho.
Ella también es de Monterrey y tiene unos poemas increíbles. Ella habla mucho del cuerpo, que ese es uno de mis temas favoritos. Tengo que admitir que yo en mis lecturas como literarias no soy muy política, a veces sí las leo, pero sobre todo me gustan mucho las lecturas que me sacan de esto, porque yo estoy en este contexto social y lo que escribo es así, respondiendo a esta realidad, pero muchas veces me gusta como salirme algo más introspectivo. Me gusta mucho Gabriela Cantú Westendar, también Minerva Margarita Villarreal, que acaba de fallecer, también es poeta. Y también me gustó mucho Sofía Segovia, que ella es como pues, toda una historia por sí misma, porque pues no estaba en el medio y la super publicaron, ¿verdad? Pero me gusta mucho cómo narra, o sea, es una persona que, no sé, tiene una narrativa que te engancha. Y yo creo que eso está muy padre, ¿no? Porque ahorita preguntaban cuáles eran los obstáculos en la literatura, y para mí ha sido mucho como estos discursos de odio cargados de academicismo, que nada más han servido como para excluir, o sea, mujeres y otro tipo de gente. Y ella es como, no, es que como no escribe así súper complejo, está mal. Y la verdad es que no, a mí me encanta leer cosas más ligeras, o sea, a veces eso puede tener mucha más profundidad, o sea, no necesitas tener como un lenguaje rebuscado y una teoría rebuscada. Entonces, bueno, de nombrar mujeres, nombro esas tres, sobre todo Gabriela Cantú Westendar, ella que habla del cuerpo, a mí ya me encanta y también es de Nuevo León. Y pues ya, muchísimas gracias por este diálogo, yo lo he disfrutado bastante. Dale. ¿Yo? Sí, ¿Con qué escritoras me he sentido identificada? Pues así contemporáneas, yo creo que con Mariana Enríquez, porque es darks como yo, y en realidad yo quería escribir sobre vampiros, pero no sé qué pasó, que terminé aquí en este lugar extraño. Sí tengo por ahí en mente una novela de vampiros, pero necesito becas y Fonca ya no puedo solicitar, entonces ahí a ver qué pasa. Y también con María Fernanda Ampuero, me gustó mucho su libro Pelea de Gallos. Y pues con Fernanda Melchor, que creo que son como las escritoras que he sentido un poco más cercanas a mi narrativa, al tipo de narrativa que yo estoy escribiendo. Y ya. Monse, con respecto a la misma pregunta, Monse, Sí. ¿con quién sientes afinidades? Yo les voy a hablar de puras poetas porque escribo poesía y me disculpo por eso. Pero de Querétaro, o sea, no puedo no mencionar a Gabriela Aguirre y a Marta Favila. Y bueno, más contemporánea, también a Dalia Larisa Juárez Otero, las admiro mucho y su trabajo creo que son voces muy potentes y, o sea, como que serían como esta tradición a la cual me adscribo. Y más contemporáneas a mí, pues Rocío Benítez, Yanis Jacobo, Nadia Bernal, que es muy joven y también es activista, además de escritora. Y bueno, eso como de aquí de mi entorno más inmediato. También un poco por este trabajo que he tenido que hacer de la tesis, he tenido que hacer cronologías y eso es una chamba un poco aburrida, pero también ha sido algo muy feliz porque me ha permitido conocer a más escritoras de poblaciones originarias, entonces les podría compartir, pues, obviamente Natalia Toledo e Irma Pineda, que son zapotecas, María Concepción Bautista, que es tzotzil, Elizabeth Pérez Sinzún, que es purépecha, Juana Karen Peñate Montejo, a quien vi leer en un congreso en Guatemala, y ella es chol. Y bueno, podría decirles muchas, pero no sé cómo vamos de tiempo, pero es una larga lista y me emociona mucho. También creo que me emociona también todo lo que es la poesía, que no necesariamente está en el libro, y toda la poesía que se vincula con la oralidad. Entonces, yo rescataría mucho Cantos de las Mujeres en el Amazonas, que es un libro de la doctora Luz María Lepelira, que pues recopila y analiza algunos cantos pues de las mujeres del Amazonas. Y así, entonces eso diría. Ok, estamos a 9 minutitos para cerrar esta mesa
de diálogos de descentralización de la escritura. Otra dinámica que yo quería implementar con ustedes era igual dar algunos tips a las escritoras que nos están viendo, ya que varias tienen publicaciones, tienen premios, han ganado becas. ¿Cómo ha sido para ustedes o qué tips les darían conforme a dónde pueden buscar convocatorias, qué cosas de algún libro, o sea, algo en específico que ustedes crean que es necesario y que puedan darle como un tip a las chicas que nos están viendo? Carmen. Bueno, pues muchas de las becas que yo tuve fueron más académicas, pero ahora con el internet, híjole, tienen muchas posibilidades. Solamente hay que googlear y encuentras pues una página, yo creo que ya las conocen, ¿no? La de escritores.org, que ahí encuentras todas las convocatorias que hay en todos los países de habla hispana, incluso internacionales. Pero creo que el consejo que yo les daría, la verdad, es que siempre estén aplicando a todas las convocatorias, premios que se encuentren. Y yo creo que la mayoría van a perder, ¿no? Porque así me ha pasado a mí. La mayoría, pues, ya tengo como el video del maestro de Corea que entró su niño, su niño también entró el mío, perdón, no sé si oye mucho ruido. Bueno, pues sí, muchas van a perder. Yo también he perdido muchas, no se imaginan cuántas he perdido y cuántas me han rechazado. Y yo creo que si hiciera un currículum sobre eso, estaría más extenso, la verdad, de las cosas que he ganado y de las cosas que he participado. Y también muchas las tuve que rechazar, también muchas oportunidades por falta de apoyo, de que no tenía dinero. Entonces, pues, yo creo que es estar terqueando y eso es el consejo que les daría, estar terqueando y algún día, pues, te puedes perder 5, puedes perder 20 o te pueden rechazar en muchas, ¿no? Pero pues al final alguna sí va a pegar. Dalia, ¿qué les recomendarías de algún tip? Mi recomendación o el tip es que se quiten como dos ideas. La primera es que tienen que salir de sus ciudades para poder triunfar en la literatura, para poder publicar, porque tenemos esta idea que en muchos lugares es imposible y que tienen que irse a la Ciudad de México, ¿no? Que descentralicen esta idea. Y lo otro, que dejen de, por decirlo de algún modo, de limosnear en sus contextos si no son valoradas. Yo creo que en toda provincia sucede que los círculos literarios son los mismos de siempre, publicándose entre los mismos de siempre. O sea, ves un programa de hace 10 años y lo ves ahora y es la misma gente que no ha publicado un libro en 10 años, pero ahí están porque tienen cuotas de poder. A mí me pasó que a PECDA, Aguascalientes, solicité 10 veces y me la dieron una. Y en FONCA solicité 3 y me la dieron 2. Yo perdí mucho tiempo tratando de ser aceptada en Aguascalientes cuando hay un mundo de posibilidades. Entonces retomo lo que dice Carmen. O sea, entren a escritores.org, leenle ahí en convocatorias por país, México, y manden a todo lo que puedan, hasta los juegos florales, así de pueblos pequeños, porque todo abona, no solamente a que te publiquen y a tu carrera literaria, sino en experiencia, en que muchos premios son de 20,000 pesos que te sirven para 3 meses poder escribir. Entonces sí, que manden a todo y dejen de estar insistiendo en lugares donde ya no hay lucha, ¿no? Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, yo tenía una presentación y se canceló por la pandemia y era la primera que iba a tener, ¿no? Y en cambio se me cancelaron 5 por la pandemia fuera, en Ciudad Juárez, en San Luis Potosí, en las Huellas del Crimen, en la UNAM, pero aquí no me pelan para nada y ya ni me importa, porque pues ya vi que ahora, gracias a las redes sociales, a todos estos movimientos que se están haciendo entre mujeres, de invitarnos unas a otras, de priorizar a mujeres, de exigir que se inviten mujeres, tenemos otros espacios que podemos ir ocupando sin necesidad de estarle rogando a nadie que nos incluya. Monse, tú como editora, ¿qué tips les podrías dar a las chicas que quieren enviar, no sé, manuscritos, algún premio a publicaciones? Se me cayó.
Bueno, yo una de las cosas con las que más he batallado en la creación ha sido la autocensura, como creo que esa socialización femenina de la que hablan las feministas, pues permea en el hecho de que tú misma no te sientas tan segura de tu propia voz y tienes suficiente calidad literaria. Sobre todo, por ejemplo, cuando entras a la universidad y pues estudias una licenciatura cuyo pues mapa curricular contempla puros hombres, pues como a la larga terminas interiorizando un poco esos criterios estéticos. Entonces recomendaría eso, como que hagan a un lado también eso, que no, que se atrevan. Cuando yo editaba en la Facultad de Lenguas y Letras, fui editora pues de la revista y de la facultad que se llamaba Aeroletra. Y me acuerdo que le escribíamos a escritores hombres para preguntarles si nos enviaban una colaboración y también le escribíamos a mujeres. Y entonces cuando íbamos a un poeta, íbamos con un poeta, era de, ay, nos mandas algo y a los 3 minutos ya teníamos 10 textos, ¿no? Así que no sé si, o sea, no sé si guardados los tenía o así, ¿no? Pero, o sea, rápido, ¿no? Y en cambio, cuando le escribíamos a mujeres, pues era como, es que no estoy segura, a ver, te paso esto, pero si no te gusta, no lo publiques. Y entonces, o sea, como que creo que siempre tenemos más esa reserva. Entonces, eso sería lo que les recomendaría. Creo que está muy padre todo lo que han dicho las demás, que es como, pues, atrévanse a enviar. También lo voy a aplicar a mi vida. Pero pues sí, también creo que otra cosa importante es crear nuestros propios espacios. O sea, si no hay dónde publicar, pues hay que armar un blog y publicar nosotras ahí. No necesito, o sea, como hay un tercer espacio al cual podemos acceder, si están cooptados pues, estos circuitos de legitimación por los señores Niñe que mencionaba Dalia, ¿no? Eso es. Pues ya estamos a un minutito de terminar, entonces solamente... Ah, ¿querías decir algo, Pris? Sí, yo no cerré. Falté yo. Ok, bueno, me voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Qué recomendamos? Bueno, además de todo lo que dijeron mis compañeras que me encanta, es que me acordé como de una pequeñita anécdota, que cuando yo publiqué mi primer libro, llegué a mi clase de letras bien contenta de que, oigan, amiguis, tengo un libro, vengan a la presentación, y el maestro de novela nada más me vio así, era un señor facho, así, odioso, y me dijo, mi peor error fue publicar joven. Entonces de ahí yo salí y me puse sad y tuve mi presentación del libro y vinieron los medios y al final me preguntaron de que no, pues que me hicieron esta pregunta, ¿qué le recomiendas como a otra gente que está escribiendo? Y yo, de que bueno, pues tuve un maestro que me acaba de decir que mi peor error fue publicar joven, pero yo creo que el peor error es publicar un mal libro. Y me reprobó. Pero fuera de eso, lo que quiero llevar con esto es como, aléjense de esa gente que yo sé que todos nos ha pasado, que nada más te está tumbando. O sea, si no te pueden subir, tampoco te pueden tumbar. Y empecemos a generar, como ya dijo Mons, estos espacios donde nos podemos reconocer y donde sí nos podemos, o sea, ayudar a brillar, porque hay gente que empieza a brillar y ya te quiere apagar, entonces esa gente, pues no nos va a ayudar ni para escribir mejor, porque pues que sepan hacer crítica literaria, ¿no? Primero. Ni para poder publicar mejor. Entonces, si no encontramos los espacios que queremos, hay que crearlos y pues estar juntas, ¿no? O sea, y estar con la gente que nos va a ayudar en este camino de la literatura. Y ya. Bueno, pues yo quería agradecer mucho a la Fundación Elena Poniatowska Amor por habernos dado este espacio, a su director, a todos los que nos han ayudado a enlazarnos en ideas, todo. Muchísimas gracias por su apoyo. A todos los que nos están viendo o las escritoras que pudieron vernos, las chicas que nos han acompañado y los escritores, a toda la comunidad que ha estado aquí con nosotros, que nos está apoyando, muchísimas gracias. De mi parte ha sido todo. Las seguimos esperando para las siguientes actividades dentro del mapa de escritoras contemporáneas. Un gusto haber estado con todas ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues yo me despido. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por participar, por estar aquí. Les recuerdo que la Fundación es su casa, que cuando quieran presentar un libro o cualquier cosa, ahí están, por favor, es su casa. Están cordialmente invitadas. Y les recuerdo también
que ahora tenemos el premio Mendoza Arrufat, que es un premio de novela y cuento, que no solamente es para mujeres, es para todos y todas. Y es el primer concurso iberoamericano de cuento y novela que estamos haciendo como fundación, que lo hacemos con el apoyo de esta familia franco-catalana, catalana-mexicana, que dona un premio bastante interesante, porque es $500,000 para novela y 20,000 pesos para cuento. Va a haber 10 premios para un cuento, para los cuentos. Vamos a sacar un libro y $500,000 para novelas. Por favor, están todos invitadas a participar. Y acuérdense que la fundación la hizo una mujer, una periodista y al final una escritora, compañera de todas ustedes. Muchísimas gracias, ¿no? Y gracias por participar. Nos vemos mañana en las próximas mesas. Gracias.